Iniciativa que nos llamó la atención porque, bueno, el nombre de esta casa refugio, de esta casa de día, es el de Cristina Vázquez, de Cristina Vázquez, a quien conocimos desde la radio de la Universidad primero y también conocimos una vez que recuperó su libertad, antes en esa articulación que se fue haciendo en la provincia y en el país pidiendo su absolución. Y bueno, lamentablemente también en esos pocos meses en que estuvo en libertad hasta que finalmente este hecho que también es muy doloroso y que nos muestra las secuelas del encierro que fue el suicidio, ¿no? Y está en línea Graciela Rojas de la ONG Mujeres tras las rejas, porque se está inaugurando en la ciudad de Rosario esta casa de día y lleva el nombre de Cristina. Graciela, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la universidad. Hola, buenos días. Muchas gracias por contactarse. Para nosotros una situación muy particular que ustedes desde Misiones miren esta situación que nosotros estamos iniciando, digamos, ¿no? Además, bueno, una de las cosas que venimos diciendo, la historia de Cristina es una historia que nos interpela, lamentablemente no lo suficiente a este Poder Judicial que la condenó tan injustamente, ¿no? En principio, contanos cómo surge esta organización. Mujeres tras las rejas surge en el año 2006, digamos, atravesada y convocadas e interpeladas por la maestría de género, por la perspectiva de desigualdad. Estuvimos analizando con Raquel Miño, que era mi compañera en ese momento, cuáles eran los espacios de profunda desigualdad y de profunda exclusión que vivían algunas mujeres, y con ese andar llegamos a la cárcel de mujeres de la ciudad de Rosario y fuimos con un proyecto de tesis, digamos, ¿no? Yo iba a trabajar la maternidad en el encierro carcelario y Raquel la sexualidad. Y todo se desarrolló de una forma atrapante. Es un espacio de tanta vulnerabilidad, de tanto abandono, de tanto oscurecimiento, de tanta ignorancia social respecto y de escasas políticas públicas, que quedamos comprometidas con la idea de conformar un grupo. Convocamos a un equipo interdisciplinario, conformamos la ONG Mujeres de las Rejas en el 2006, construimos personería jurídica, lo cual nos permite dar otros pasos, es decir, quedamos orgánicamente constituidas. Atravesamos la construcción del lazo, que es lo más importante. Las mujeres en el encierro carcelario son doblemente castigadas, las castiga la ley, siempre con desigualdad, y las castiga la sociedad porque las olvida, porque las recluye, porque aparte ser mujer y delinquir en nuestro imaginario social es esta doble condena que las mujeres la llevan en el cuerpo, aún después que salen, aún después que pasa mucho tiempo, y eso era lo que, bueno, nosotros queríamos de alguna manera, poniéndolo a la par de estas mujeres, ¿no? Cómo podíamos vehiculizar algunas cosas. Hicimos una gran cantidad de talleres, una gran cantidad de intervenciones, capacitaciones. La radio en vivo fue una herramienta muy importante porque hizo, digamos, la construcción de ciudadanía, de empoderamiento, de tomar la palabra. Y desde ese espacio de la radio también se fueron desprendiendo una gran cantidad de talleres, de intervenciones. ¿Llevaron la radio a la cárcel, digamos? ¿Llevaron la radio a la Sí, cárcel? desde el año 2009 hasta la fecha tenemos un programa de radio los días jueves que sale por FM Aire Libre y que escucha la sociedad, la ciudad, y que tiene un intercambio de mensajes. Inclusive algunas de las chicas han elegido un micro religioso, es decir, lo llevan adelante las chicas. Ha sido muy difícil estos últimos 2 años y medio, 3, digamos, ¿no? Porque aparte la cárcel se ha trasladado, antes funcionaba en el centro de la ciudad de Rosario, en la parte urbana,
ahora está en urbano marginal y la conexión es difícil. Pero así todo, nosotros, si vos entras a las redes de Mujeres Tras las Rejas, te vas a encontrar con muchos micros que van haciendo las chicas desde el encierro. Bueno, Una y cuestión súper interesante, Graciela, porque cuando uno llega a la cárcel, llega con un imaginario que después la realidad te enfrenta a cuestiones tan complejas, ¿no? Y esto que decís, las mujeres, porque por lo general a la cárcel a visitar van mujeres, ¿no? Pero cuando las mujeres están presas, hasta las visitas son complicadas para ellas. mira, nosotros editamos con Raquel Miño un libro que se llama Nadie las visita. Ahora después te lo voy a mostrar. Y en realidad Dale. es una investigación y de ninguna manera parece amarillista, ¿viste? Cuando vos decís nadie las visita así, tan terminante. Y nosotros decimos, no las visita el Estado, no las visitan los defensores, no las visita la familia. Porque cuando una mujer cae bajo el punitivismo, se desmembra una familia que queda sobre los hombros de otras mujeres. Y esas otras mujeres no pueden sostener todo, no pueden sostener los pibes, la comida, la escolaridad y visitarte y llevarte el bagallo. Entonces, en realidad, hay una elección, digamos. Tengo que cuidarte la prole, o cuidarte la madre, o cuidarte el hermano, y no puedo todo. Pero en realidad hay una red de mujeres que sostienen el sistema carcelario argentino. Nosotros lo ponemos en la provincia de Santa Fe porque no queremos, digamos, parecer demasiado pretenciosas, pero realmente las mujeres sostienen la cárcel de mujeres y de varones. Sí. Los hombres encarcelados están bajo las espaldas de las mujeres. Y eso nos llevó siempre a pensar en afuera. Nos pensó siempre a de qué forma podíamos construir un puente de sostén con el afuera, porque en las ciudades, en la provincia de Santa Fe, la ley 24660, que es una ley nacional, ustedes también la tendrán, las provincias la adaptan, digamos, la reglamentan, no está reglamentado un artículo que habla del preegreso. No está reglamentado y está cumplido en una parte. El artículo dice que el Estado debe proveer de un espacio donde las personas privadas de la libertad puedan transcurrir un periodo legal de acercamiento a la libertad con un espacio de semilibertad, digamos, ¿no? Ese espacio en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe, hasta el 2017, desde la creación de las cárceles, solo lo tuvieron los varones. Ajá. O sea, el 2017 hubo un movimiento y pareciera que legalmente no existe para nadie ahora. Pero nosotros dijimos nunca hubo para mujeres. Entonces, esa era como una deuda pendiente. Por supuesto, una deuda económica, ¿no? Hay que tener fondos para eso. Así que nosotros venimos trabajando hace muchos años con pensamiento penal y con Bernadette Blue, que integra Pensamiento Penal, una joven abogada, pasamos muchos días de merienda y con Brenda Brex, que es la presidenta en este momento de Mujeres Tras las Rejas, de charlas y de café, pensando en esta opción. Y bueno, en medio de la pandemia se nos ocurrió que este desafío podía ser pertinente. Y juntamos esfuerzos económicos, por supuesto, y alquilamos la casa de Tucumán 2647 en la ciudad de Rosario. Es una casa de día, por lo que vimos, ¿no? Es una casa de día, sí. Tiene la intencionalidad de seguir creciendo, pero en este momento es una casa de día, que se conforma como un espacio de capacitación, de contención, de escucha, y que primordialmente quiere sostener, digamos, a las mujeres en pregreso, a las mujeres escarceladas, a las mujeres familiares del entorno femenino que sostiene tanto a mujeres como varones privados de la libertad. Y en este momento tenemos una cantidad de talleres, una cantidad de mujeres que están circulando, estamos también trabajando el acceso a la cultura, el derecho a la cultura, y así como un abanico de talleres, como por ejemplo
reparación de bicicletas, que queremos disputar ese espacio que está muy masculinizado, y con ese espacio del taller de bicicleta estamos trabajando principalmente el pre-egreso. En este momento... Graciela, pensaba porque a nosotros nos tocó también acompañar varias causas de mujeres criminalizadas y parece mentira, por ahí la gente no se termina de imaginar qué pasa cuando nosotros acompañamos en el 2011, en el 2012, a una compañera que terminó siendo absuelta, pero no tenía dónde ir. O sea, la liberaron y literalmente no tenía dónde ir, digamos, no es que ni siquiera eran las fases, que muchas de las mujeres hoy no pueden acceder en la provincia, por ejemplo, porque el único penal de la provincia está en la capital y si tienen 24 horas no les alcanza para ir y volver del interior, entonces no pueden acceder. Pero hay mujeres que salen y no tienen dónde ir. En algunos casos van al patronato, te decían, de liberados a pedir, bueno, me quedo acá un día. Bueno, acá esa opción no existe. El patronato no da asistencia de quedarse, digamos. No, es que acá tampoco da, digamos, pero van a pedir, digamos, sí. Claro. Bueno, nosotros hace poco también tuvimos un caso muy particular, que a las 12 de la noche le dieron la libertad en una alcaidía de una ciudad cercana a Rosario, cercana, son 4 horas de viaje, ¿no? Y a las 12 de la noche me llamó por teléfono para decirme, es en Belencué, una alcaidía con la que nosotros estamos trabajando en forma virtual, y estoy acá en la calle, en la puerta del penal, ¿y qué hago? Y bueno, nosotros la acogimos, la tuvimos todo un día, bueno, toda una historia, ¿no? Pero... Además de la perversidad del sistema penitenciario, Exacto, ¿no? 12 de la noche. Sí, porque mira, y le pasa por ser mujer, porque si fuera varón, seguro que hay una mujer que a las 12, a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana va a estar en la puerta del penal esperándolo. Una hermana, una madre, un amante, una esposa, una hija, o sea, alguien lo va a ir a socorrer. A las mujeres no sucede esto. Y ahí, Graciela, esto que planteabas al principio, ¿no? Esa doble condena, porque no sé cómo será en Rosario, pero acá la mayoría de las mujeres que están presas están por lo que conocemos o se dice como delitos de género, ¿no? O porque son consideradas malas madres, que hay todo un proceso de criminalización de mujeres de maternidades vulnerables, vulneradas, entonces madres que no pudieron evitar abusos sexuales, que no pudieron proteger, entre comillas, como creen que podemos proteger a sus hijos de otras violencias, y son las que están detenidas. Ni siquiera hay, que en otro momento se había prisionizado un montón a mujeres en causas vinculadas al narcotráfico, al narcomenudeo, digamos, ¿no? Pero hoy los delitos son estos, de omisión de cuidado, los de género, dirán los abogados. Sí, el corset, digamos, ¿no? Acá, acá hay un gran aumento del narcomenudeo porque la cárcel de Rosario, que se construyó sobre un basural y fuera del ejido de Rosario, sin ninguna perspectiva de género, tiene con un convenio con la Nación, tiene un pabellón de mujeres federales. Y ahí hay 80 camas y debe haber, siempre hay 85, 78, o sea, es un número que juega. Son mujeres especialmente del norte rosarino, no son mujeres que en general que tienen adicciones, sino son mujeres que han usado el narcomenudeo como una herramienta de subsistencia, ¿no? Que prestan la casa, que hacen traslado, que prestan el teléfono, que han sido el soporte de una ventana. O sea, eso no quiere decir que las disculpo, pero yo estoy diciendo que las llevó a ese proceso, ¿no? Y qué selecciona el sistema penal para perseguir, digamos, ¿no? Claro, y no son jovencitas, porque cuando la cárcel no tenía pabellón federal y estaba en otro lado, que estaba en la ciudad de Rosario, digamos, en pleno centro, había 3 o 4 chicas que estaban también por narcomenudeo, que tenían consumos problemáticos, o sea, y eran muy jovencitas. En cambio, hubo como un boom cuando se estableció el pabellón federal, que eso también es todo
una estructura patriarcal, ¿no? Cómo las mujeres se atreven a incursionar en un ámbito manejado por hombres y para hombres, ¿no? Ese es el último eslabón. Y también nosotros hemos observado y tenemos una batalla así interna y externa con respecto al feminismo, que cuando las mujeres dejan de ser víctimas para ser victimarias, hay como una sombra que las acompaña, y el feminismo no levanta las mismas banderas que decimos nosotras, no estamos todas, faltan las presas. Y en esto somos muy puntuales, ¿no? Porque nosotros hacemos hemos tenido una batalla muy grande, inclusive dentro del Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario, para que en el discurso de violencia se incluya el encierro carcelario femenino, que es cruento, desigual, que realmente es destratante, que estigmatiza y que inclusive tiene, por supuesto, ese brazo largo del punitivismo que alcanza a los hijes, ¿no? Que atrapa esa parte colateral, ¿no? Acá en Rosario ha habido chicas que se han suicidado porque no han logrado la revinculación cuando salieron. Y para llegar al punto del nombre de la casa. Cristina? Sí, porque. ¿No? Porque a lo mejor se te va la hora. En realidad, cuando lo debatimos, y lo debatimos al interior de las dos organizaciones, y después los debatimos con las dos organizaciones asado de por medio, y eso fue en un momento primero hermoso y después trágico, porque presentamos el documental de Fragmentos de una amiga desconocida, no sé si ustedes lo vieron. Sí. El documental se presentó acá en el 2019 con una actividad de cierre, después nos fuimos todos a la casa de la presidenta, y ahí debatimos esta idea de ponerle el nombre a la casa, pero en honor a la viva, que había atravesado tantas ausencias del Estado, pero que habíamos logrado, en cierta manera, extraerle esa víctima al Estado, ¿no? Y reforzarla. Bueno, ella se suicidó y nos quedó ese sabor amargo, después vino la pandemia, lo volvimos a replantear y dijimos, en el nombre de Cristina Vázquez va el nombre de todas las mujeres que no logran hacer pie por la ausencia de las políticas del Estado. Nosotros no decimos ausencia del Estado, sino de las políticas públicas del Estado, porque en realidad el Estado no está ausente. El Estado está presente con un patriarcado, el Estado está presente con una justicia injusta, el Estado está presente con la desigualdad, con el abandono, con el ocultamiento, con la falta de reglamentación. Por ejemplo, acá en la provincia de Santa Fe no hay reglamentación con respecto al arresto domiciliario, no hay reglamentación con respecto a la permanencia de los niños en encierro carcelario. O sea, esas faltas de regularización habla de que el Estado sabe perfectamente y actúa en doble castigo. Nosotros con pensamiento penal y con defensores y con derechos humanos hemos escrito un protocolo para la permanencia de los niños en el encierro carcelario que en este momento están diputados para ser legislados. Graciela, seguramente vamos a volver a charlar porque, bueno, hay varias cuestiones de las que planteás que me parece sumamente interesante también para recuperarlo. En principio, esto de dimensionar, cada vez que hablamos de contextos de violencia, pensar los contextos de encierro de mujeres como realmente, porque es ahí se condensan la totalidad de las violencias, exacto, ¿no? Y me parece poder dimensionarlo, ponerlo en palabras, ponerlo también, interpelar al Estado para que, porque como vos decís, el Estado no solamente que sabe, sino es responsable de esas violencias. Así que bueno, y seguramente vamos a volver a charlar y seguir la experiencia de esta casa, un poco el recuerdo también y lo que venimos diciendo. Todavía exigimos justicia por Cristina, porque los responsables de esa causa armada, de esa condena ilegal, sin pruebas, hoy son funcionarios del Poder Judicial en la provincia. Y no hubo
hubo un solo gesto de este Poder Judicial para reconocer el daño terrible que le han hecho a Cristina, a Cecilia Rojas y a Ricardo Jara y a tantos otros y otras que están en esta situación también, ¿no? Así que muchas gracias, Graciela. Bueno, muchas gracias, chicas, por contactarse y estamos a disposición. Bien, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí hablábamos con Graciela Rojas, de la ONG Mujeres tras las... Presentando, contándonos de esta casa de día, Cristina Vázquez.